A cargo del doctor Mariano Mars, quien nos va a hablar de psoriasis y algo que hemos visto mucho en este evento de medicina funcional, resistencia a la insulina. Bienvenido, doctor. Muy buenas tardes. Antes que nada, gracias por la invitación a todo el equipo de Dermacosmética. El día de hoy, vamos a pasar de los láseres que acaban de ver a algo un poco más clínico, pero igualmente relevante. Y voy a hablar de la psoriasis y su asociación con la resistencia a la insulina como modelos de inflamación sistémica crónica. Tradicionalmente definimos a la psoriasis como una dermatosis crónica, autoinmune, recurrente, que suele presentar lesiones eritematoscamosas que afectan de forma simétrica, bilateral, salientes óseas y que pueden haber variantes clínicas con lesiones morfológicamente distintas como las que tenemos aquí, con prevalencias igualmente distintas, pero que sabemos que la prevalencia general de esta enfermedad a nivel mundial es de un 2 a 3% de la población general. Se han descrito diversos factores predisponentes, de los cuales podemos hablar de la predisposición genética, de la autoinmunidad, la disrupción endotelial y epitelial, donde juegan un papel importante las células dendríticas y los queratinocitos, factores exógenos como los que tienen ahí, endógenos, de los cuales hoy vamos a hablar específicamente de la resistencia a la insulina y de la disbiosis, pues la disbiosis también es un factor predisponente de resistencia a la insulina. Y factores ambientales como el clima. Habrán visto que muchos pacientes les dicen, es que me voy a la playa, me voy de vacaciones y me mejoran las lesiones, regreso a un clima frío y me empeoran las lesiones, pues el clima también tiene un papel importante. Es importante entender y conocer la fisiopatogenia de la psoriasis, porque entendiendo esta cascada inflamatoria podemos comprender por qué la psoriasis también es una enfermedad inflamatoria sistémica. La inflamación comienza con el sistema inmune innato, con la activación de queratinocitos y células plasmáticas. Estas van a activarse y van a estimular la producción de dos líneas celulares del sistema inmunológico humoral, las TH1 y las TH17. Y es aquí donde estas citocinas proinflamatorias y este factor de necrosis tumoral alfa van a jugar un papel sumamente importante no solo para la hiperplasia epidérmica, sino también para las comorbilidades de la enfermedad, tanto a nivel cerebral, cardiológico y resistencia a la insulina. Entonces, debemos ir cambiando la definición de psoriasis que veníamos manejando muchos años atrás. Tradicionalmente decíamos que era una enfermedad cutánea, pues ya no es una enfermedad cutánea. Debemos de definir a la psoriasis como una enfermedad inflamatoria sistémica. Y todas estas citocinas proinflamatorias que ven ahí juegan un papel sumamente importante y generan una disfunción de diversos tejidos, tejido adiposo, páncreas, hígado, endotelios vasculares, incluso articulaciones. Este esquema busca resumir de una forma muy simple cómo todos estos factores inflamatorios y cómo todos estos tejidos que sufren inflamación dado por las citocinas que se producen en la cascada de psoriasis, convergen a un mismo punto, que es la resistencia a la insulina. La disfunción del tejido adiposo, pancreática, del endotelio vascular, todo converge finalmente en resistencia a la insulina, hipertensión, arteriosclerosis, síndrome metabólico, diabetes, dislipidemia y con esto pues toda la enfermedad cardiovascular. La psoriasis, siendo un modelo inflamatorio crónico, sistémico, se asocia a otras enfermedades inflamatorias sistémicas, algunas autoinmunes, como por ejemplo la enfermedad de Crohn, la diabetes mellitus tipo 2, el síndrome metabólico, depresión, artropatía, linfomas cutáneos. Y muy importantemente debemos de tener claro que la psoriasis per se es una enfermedad que afecta el factor de riesgo cardiovascular y que cerca del 46% de los pacientes con psoriasis se van a morir de enfermedad coronaria. La resistencia a la insulina debemos de tener claro que es un estado proinflamatorio sistémico.
Recordemos que la resistencia a la insulina se da cuando la glucosa no puede entrar a la membrana celular. Entonces, ¿qué hace nuestro páncreas? Hacer una hiperinsulinemia compensatoria para tratar que esa glucosa pueda ingresar a la célula. Entendiendo esto, debemos de tener claro que un paciente no necesariamente va a tener glucosas alteradas en ayunas. Y es nuestra labor, cuando tenemos un paciente con psoriasis, o no solamente, pero en este caso nos estamos enfocando a ello, y le pedimos laboratorios, no pensar que porque trae una glucosa normal es un paciente que no tiene resistencia a la insulina. Entonces, lo que debemos de hacer es fijarnos en los síntomas cardinales de resistencia a la insulina, como la acantosis, los fibromas blandos, el que tengan grasa abdominal, un perímetro abdominal más grande, fatiga, depresión, dislipidemia, hipertensión, todos esos son datos de resistencia a la insulina. Pedir los laboratorios o, incluso más preciso, una curva de tolerancia a la glucosa con insulina de 2 horas con carga de glucosa de 75 gramos. Y entonces, ¿dónde converge la psoriasis y la resistencia a la insulina? Pues en la cascada inflamatoria, en la fisiopatogenia. Hay citocinas proinflamatorias como el factor de necrosis tumoral alfa que generan tanto psoriasis como resistencia a la insulina. Por eso la resistencia a la insulina es también un proceso inflamatorio crónico. El factor de necrosis tumoral alfa favorece liberación de ácidos grasos al torrente sanguíneo, lo que se conoce como endotoxemia, inhibe la tirosinquinasa del receptor de insulina tipo 1, va a suprimir la secreción de adiponectina. La adiponectina es una adipocitosina que promueve la sensibilidad a la insulina, que disminuye la síntesis de glucosa en el hígado, pues al ser disminuida pierde ese efecto protector. El aumento de leptina hace que los pacientes quieran comer más. Se favorece un estado protrombótico donde se inhibe o aumenta la inhibición del factor plasminógeno tipo 1 y se ve aumento de niveles del factor de insulina like tipo 2 que puede promover pues todas esas complicaciones. ¿Y cómo es que la disbiosis intestinal también juega un papel importante en la resistencia a la insulina? Cuando nosotros ingerimos alimentos refinados, azúcares refinadas, fructosa, ácidos grasos tipos trans, todo ese tipo de alimento que no es recomendable ingerir, al llegar a nuestra mucosa intestinal, la flora intestinal sufre una disbiosis, sufre una agresión, una alteración. Al tener esta disbiosis intestinal, va a suceder que va a aumentar la permeabilidad intestinal. Esto significa que el intestino va a filtrar sustancias tóxicas hacia el torrente sanguíneo. Esta endotoxemia lo que va a hacer es activar vías intracelulares que van a culminar en desactivar el receptor celular para insulina tipo 1. Cuando llegue la glucosa no se va a poder acoplar y es entonces que se da la resistencia a la insulina. Otro factor que se ha visto claramente asociado entre psoriasis y resistencia a la insulina es el genético. Existen ya genes y regiones de genes que están claramente identificadas como genes que producen psoriasis, pero también producen síndrome metabólico, diabetes, dislipidemia y enfermedad cardiovascular. Y obviamente todo esto tiene como una causa en común, pues la resistencia a la insulina. Este es un estudio en pacientes con psoriasis moderada severa, donde se buscó la relación entre la psoriasis y la resistencia a la insulina. Pacientes con un OMA-IR o un OMA-RI arriba de 2.5 son pacientes con resistencia. En esta tabla se vio que los pacientes con resistencia a la insulina tenían más prevalencia en pacientes de mayor edad, arriba de los 45 años, y en pacientes con un índice de masa corporal mayor, específicamente en pacientes considerados obesos, pero lo importante es ver que también hay pacientes con índice de masa corporal normal en esa tabla y que tienen resistencia a la insulina. Entonces debemos de quitarnos la idea de que solo el paciente con sobrepeso que entra a mi consultorio puede tener resistencia a la insulina. Un paciente con psoriasis, por el simple hecho de tener psoriasis, puede tener un proceso inflamatorio que ya lo condiciona a la resistencia a la insulina.
Y el hacer esta pesquisa temprana, detectar la RI y no dejarla avanzar, pues es con la finalidad de no llegar a un síndrome metabólico. Un síndrome metabólico que ya conocemos y que nos puede llevar a estados protrombóticos y a estados de inflamación crónica. En un metaanálisis que se hizo en población latinoamericana, se vio que el paciente latino tiene 3 veces más riesgo de presentar síndrome metabólico y que en pacientes con psoriasis la prevalencia del síndrome metabólico es hasta del 47%. Eso es sumamente alto, cosa que no se ve, por ejemplo, en las cohortes europeas. A mayor gravedad de la enfermedad, es decir, con PASI arriba de 20, también se incrementa el riesgo de síndrome metabólico. Por eso les comentaba que realizar la detección temprana de resistencia a la insulina y síndrome metabólico va a reducir notablemente las complicaciones cardíacas y cerebrovasculares de nuestros pacientes. Este es otro estudio de casos y controles donde se tuvo un grupo de pacientes con psoriasis severa y síndrome metabólico y uno de pacientes con psoriasis severa también sin síndrome metabólico. Lo que buscaba este estudio era evaluar la severidad de la psoriasis como un predictor de resistencia a la insulina. Es decir, si yo tengo un paciente con un PASI elevado, debo sospechar que ese paciente tiene resistencia a la insulina. En los resultados se observó que evidentemente un paciente con síndrome metabólico y con un PASI más elevado, pues sí había una correlación clínica entre la gravedad y el síndrome metabólico. Pero aquí lo que se intentaba ver era, pero si mi paciente no tiene síndrome metabólico, ¿igualmente existe correlación? Y se vio que sí, que en pacientes con psoriasis severa sin síndrome metabólico, los valores de resistencia a la insulina fueron significativamente más elevados también. Entonces se concluyó que en ausencia de síndrome metabólico, la severidad de la psoriasis puede ser por sí mismo un predictor de resistencia a la insulina. Las complicaciones cardiovasculares igualmente van a depender de esta cascada inflamatoria que vimos en un inicio. Todas estas citocinas, el factor de necrosis tumoral alfa, la interleucina 17, que es sumamente importante en la fisiopatología de la psoriasis, influyen en toda esta patología cardiovascular. 20 a 40% de los pacientes con psoriasis, sobre todo si la psoriasis es de carácter grave, como lo vemos en psoriasis articular, pueden tener todavía un mayor riesgo de desarrollar síndrome metabólico e enfermedad cardíaca. Las complicaciones cardiovasculares que se pueden ver en estos pacientes son desde aterosclerosis, hipertensión, infartos, isquemias, arritmias, fallas cardíacas, enfermedad vascular periférica e incluso enfermedad cerebrovascular. Todo lo que he mencionado se reduce a la importancia de cómo vamos a tratar a nuestros pacientes. La psoriasis no es una enfermedad cutánea, le doy al paciente un Divonex, un Divovet, una urea, le hago un manejo tópico de sus lesiones y lo mando a su casa. Es un paciente que tenemos que indagar integralmente cuál es su condición metabólica, saber que su resistencia a la insulina, su dislipidemia, su hiperuricemia, todo eso influye en la gravedad de sus lesiones. Y entendiendo que la psoriasis no es solamente una enfermedad cutánea, sino una enfermedad inflamatoria a todos niveles, sería lo ideal, en un mundo ideal, que nuestra primera línea de tratamiento fuera pues una terapia biológica, ¿no? Si estamos hoy día ante terapias biológicas tan selectivas como la interleucina 17A, el famoso Cosentyx, secukinumab, que puede controlar todas las variantes clínicas de psoriasis con gran éxito, pero que además no solo estamos controlando las lesiones de la piel, estamos controlando toda la disfunción orgánica que tiene el paciente y estamos teniendo un efecto cardioprotector y cardiovascular de nuestro paciente, lo ideal sería poder acceder a una terapia biológica cuando se pueda. Además, tenemos que obviamente tratar la resistencia a la insulina, no solamente es metformina, hay que dar probióticos, hay que entender que la resistencia a la insulina tiene un origen intestinal. Se pueden dar otro tipo de suplementos como el inositol, pues tratar el síndrome metabólico en caso de que este exista, eliminar el tabaquismo, mejorar la dieta y el estilo de vida, como lo hemos dicho siempre. Y mis conclusiones
pues muy puntualmente de esta plática que se deben de llevar a casa son las siguientes. La psoriasis es una enfermedad proinflamatoria sistémica. A mayor severidad de la psoriasis, mayor riesgo de resistencia a la insulina, síndrome metabólico y enfermedad cardiovascular. Un paciente con psoriasis y RI tiene peor pronóstico de su psoriasis. La psoriasis es por sí misma un factor de riesgo cardiovascular. En pacientes con psoriasis, a mayor edad, mayor prevalencia de la resistencia a la insulina. Padecer psoriasis incrementa 3 veces el riesgo de síndrome metabólico en comparación con la población general. Entonces, un paciente que llega a nuestro consultorio con una psoriasis y además una psoriasis moderada a severa, hay que hacerle entender que su riesgo coronario y su riesgo cardiovascular a través de los años es sumamente mayor y tiene que hacer conciencia de su enfermedad. En la actualidad, tener psoriasis es un factor de riesgo de diabetes mellitus tipo 2. Como ya vimos, incluso hay genes que si tú traes ese gen, tienes predisposición a psoriasis, a diabetes, a síndrome metabólico, a hipertensión. Y pues finalmente que se puede padecer psoriasis, resistencia a la insulina y tener un índice de masa corporal normal. No todos los pacientes con RI tienen sobrepeso y tienen panículo adiposo abdominal. Entonces hay que buscarlo de forma intencionada en todos nuestros pacientes, no solo con psoriasis, sino en pacientes que tengan enfermedades inflamatorias de la piel, que pueden tener inflamación a nivel sistémico también. Gracias. Muchas gracias, doctor Mars. Y a continuación, un producto que tiene 15 años de investigación,